Quizás hay alguno que está metido en una cueva ahí. Se esconde. La cueva. Bueno, vamos a ver primero, antes de ir a la aplicación y al simbolismo espiritual. Vamos a hablar de qué era una cueva en la Biblia, qué representa físicamente la cueva. Y la cueva era un lugar físico, así que tenés para anotar. Las cuevas eran lugares en las montañas, en las cavernas, donde la gente buscaba refugio. Era un lugar para buscar refugio de alguien que era perseguido, que estaba amenazado, tenía temor, se escondía en una cueva. O sea que el lugar de una cueva es buscar refugio, ¿está claro? Es alguien que está temeroso, temerosa, que corre, que tiene miedo por algo, o está amenazado o amenazada por algo, corría y buscaba refugio en una cueva. ¿Ok? Es un lugar entonces donde el ser humano busca seguridad. Desde el punto de vista natural vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo está Jueces capítulo 6, y vamos al caso de Gedeón. Dice así, la cueva como refugio natural. Los hijos de Israel, Jueces capítulo 6, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos ¿de quién? De Madián, por 7 años. Y la mano de Madián, que era el enemigo, prevaleció contra Israel. Escuchá, por favor, cada vez que hacemos lo malo, o sea, nos apartamos de la voluntad de Dios, el enemigo toma lugar y puede prevalecer. Es antinatural que el enemigo prevalezca sobre los hijos del Señor, salvo que los hijos de Dios se aparten de la voluntad de Dios. Entonces allí el enemigo puede tomar lugar. Entonces dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían, ¿y qué hacían? Los atacaban. Por lo tanto ellos huían a proteger su vida, salían de la ciudad y se escondían en las cuevas. O sea que la cueva era un lugar de refugio. La cueva es un lugar de refugio cuando una persona corre amenazada o temerosa de algo. Eso lo utilizaba. Otro caso, por ejemplo, es Lot. Pásalo, por favor, Génesis, capítulo 19, verso 30. Está Lot. ¿Alguien se acuerda quién fue Lot? Lot. Clase bíblica. Lot. Lot, sobrino de Abraham. Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Y Abraham, Sodoma y Gomorra, era la ciudad donde matar estaba bien, donde la inmoralidad sexual de lo que se te ocurra estaba bien, donde todo estaba totalmente pervertido, total. Entonces el pecado llega a los ojos de Dios, y Dios, que es santo y juez justo, derrama justicia como lo hace hoy en el mundo. A Dios nadie lo puede burlar, nadie lo puede burlar. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y de la misma manera, Dios sigue impartiendo justicia en el mundo y en todas las naciones. Abraham, que era amigo de Dios, sabe de lo que va a pasar. Dice, está mi sobrino allá. Y empieza a interceder. Señor, usted se acuerda seguramente el pasaje, y empieza a interceder, si hubiere 50 justos en Sodoma. El Señor dice, bueno, si encuentro 50 no la destruyo. Bueno, Señor, capaz que no hay 50, hay 30. Bueno, si hubiere 30, no la voy a destruir. Bueno, ya que entramos a charlar, Señor, quizás no hay 30, hay 10. Por esos 10 no lo voy a hacer. O sea, no había ni 2, había, ni 3, ni 4. Ahora, entonces, Lot era justo y vivía en un lugar donde afligía su alma todos los días. Ojo ahí, Ojo en el lugar que elegimos donde habitar. ¿Está? Si usted es una persona que ama al Señor, sabrá dónde tiene que habitar. Si no quiere afligir su corazón todos los días. Bueno, no importa. Sigamos. Sabrás dónde tenés que trabajar, sabrás dónde tenés que vivir, sabrás con quién te tenés que relacionar. Eso es lo que está diciendo. Viene el juicio sobre Sodoma, y Dios en su misericordia, por la oración de Abraham, envía ángeles a rescatar a Lot. Y los rescatan. Y a Lot, a su familia, a su esposa, a las hijas que tenía, vámonos todos.
y se van. La esposa de Lot mira para atrás. Dice la Biblia que cae azufre y fuego del cielo. Es una combinación, lo que Dios usó fueron gases, azufre en la Biblia, en el Antiguo Testamento es cualquier sustancia inflamable. Así que posiblemente haya sido una erupción volcánica con una tempestad eléctrica y magma y ¡pum! Eso pasó. Y todo quedó devastado. La mujer de Lot peca mirando hacia atrás. El Señor dice, no miren para atrás, caminen. Y la mujer de Lot mira para atrás y queda bañada en sal, sumergida en sal, al punto que es una estatua de sal. Lot sigue. Lot pide ir a Zoar. Tenía que huir a otro lugar. Y Lot dice, pero hay una ciudad cerquita acá. Y va a Zoar. Esa ciudad, esta que vamos a leer acá, también iba a ser destruida. Pero no fue destruida porque Lot fue allá. Ahora, claro, la gente de Zoar lo recibe a Lot. Y lo miraron mal. Por culpa tuya de Sodoma y Gomorra. Entonces, posiblemente amenazado, él tiene miedo que lo maten y corre. Y vamos a leer Génesis, capítulo 19, verso 30. Dice, pero Lot subió de Zoar, se fue y moró en el monte. Fíjate que dice subió. Cuando vos veas en la Biblia, subió, es que salió de un lugar malo, generalmente, a un lugar mejor. ¿Está? Por ejemplo, a Jerusalén, siempre vas a escucharos leer que se sube a Jerusalén. Y de Jerusalén se baja a otro lugar. Lot subió a Zoar y moró ¿en dónde? En el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo, ¿qué cosa? Miedo de quedarse en Zoar, porque lo iban a matar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Otra vez, una cueva, un lugar donde el ser humano busca refugio, donde se ve amenazado. Hay un tercer caso que podemos ver, Primera Reyes 18:4, y es el caso donde Abdías protege a 100 profetas de Dios. Estamos en el tiempo de Acab y Jezabel acá. Acab fue un rey perverso en Israel, al punto tal que se casa con una bruja llamada Jezabel. La bruja era adoradora de los Baales. Escúchame, por favor. Adoradora de los Baales, de la idolatría, el paganismo. Sacrificaban niños y seres humanos y su culto se basaba en orgías sexuales y sacrificios de seres humanos. Eso era el culto al Baal. Acab se casa con Jezabel. Jezabel en el trono impone el baalismo y ataca la fe de Jehová. Entonces se procura matar a todos los profetas de Jehová que existieran en Israel. Entonces es un tiempo donde hay persecución, donde el gobierno empieza a perseguir a los hombres de Dios, al punto tal de matarlos, exterminarlos. ¿Por qué? Porque el plan era exterminar la fe verdadera y establecer la idolatría a Baal como el culto de Israel. Ese era el plan. Entonces Abdías era un hombre que, Abdías se traduce siervo de Jehová. Y él estaba en el gobierno, pero era temeroso de Dios. ¿Y qué hizo? Encubiertamente protege a 100 profetas y los esconde en cuevas. Dice así, verso 4. Porque cuando Jezabel destruía los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Los cuidó ante la amenaza de la muerte. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? Quiere decir que lo que podemos resumir acá es que cuando hablamos de una cueva, hablamos de un lugar físico en el cual una persona busca seguridad, refugio, cuando se ve amenazada, cuando se ve temerosa de algo. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de la cueva de la depresión, de la cueva espiritual donde muchas veces nos metemos buscando refugio. Así que tenemos que entrar en el profeta Elías. El tema es el profeta Elías y su vida, cómo nos va a enseñar el Espíritu Santo y nos va a bajar a tierra a todos de que como seres humanos podemos pasar por debilidades y cómo en medio de las debilidades Dios va a trabajar en nosotros para fortalecer nuestra fe. Así que si alguien está pasando por una
debilidad emocional o psicológica, siendo creyente, sepa que su Dios no ha cortado su fidelidad y que Dios lo va a sacar del pozo de la cueva en el cual está y su fe va a ser fortalecida. Que esa prueba no es para muerte, es para vida. Amén. Y lo vamos a ver. Así que, atención. Cuadro. Jezabel matando a los profetas de Jehová. El plan sistemático del gobierno de Israel en ese momento era aniquilar la verdadera fe y establecer el baalismo como la religión de Israel. Por lo tanto, cualquier profeta de Jehová verdadero que ande dando vuelta era candidato a ser destruido. Elías era el profeta de Dios. Elías era el hombre que Dios había escogido para hablarle a la nación y sacudirla para que vuelva a la verdad. La nación, el pueblo entero estaba sumergido entre dos pensamientos. Vas a ver ahí cuando leamos. Una de las frases es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No era que el pueblo había olvidado a Dios, sino que estaba ahora dudando entre dos caminos. O sea, estoy con Cristo y estoy con el mundo. Estoy con Cristo y estoy con el mundo. Es como, de hecho, la palabra claudicar entre dos pensamientos se traduce en el original cojear entre dos ramas, caminar entre dos ramas. O sea, es la persona que hace equilibrio entre un lado y el otro. ¿Quién me está escuchando acá? Así que Elías es llamado por el Señor para confrontar al pueblo. Vamos ahí al punto 2, Primera Reyes 18 y 17. La cueva como símbolo del temor y la depresión. Elías es llamado a confrontar. Entonces dice el versículo 17. Cuando Acab, el rey Acab, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Acordate que no llovía por 3 años. Por causa del pecado, por 3 años y medio en Israel no llovió. Y a causa de la falta de lluvia, la sequía, y a causa de la sequía, el hambre y la pobreza en todo el país. Quizás alguno tiene oído para oír y oiga. No es por casualidad que las cosas pasan. Verso 17, dice así, y el 18, y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? ¿A los Baales? ¿Estás apartándote de la verdad? Le diste lugar al adversario y por eso ha venido todo esto. Ahora le dice Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. O sea, el gobierno sostenía a los Baales. Bien. Verso 20. Entonces Acab convocó a toda la nación, los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar en un lado y en el otro? ¿Hasta cuándo no se van a definir? La indecisión, la duda, la incredulidad nos pone en un estado de juicio. Entonces dice el Señor: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? No respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450. Verso 23. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego voy a poner debajo. Verso 4, acordate acá un segundo. Los seguidores de Baal creían que Baal tenía control de las tormentas, los truenos y los rayos. Igual que Dios, que tiene control de todas las cosas. Por eso Elías propone el fuego como una señal. Si total Baal controla el fuego, vamos a probar con el fuego.
Dice, sí, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Por qué no le da un aplauso a la palabra de Dios ahí? Gracias, Señor. Elías propone una señal sobrenatural para respaldar la fe verdadera. Y así fue con Moisés. Dios respaldó a Moisés con señales sobrenaturales para establecer la ley. Y así fue con nuestro Señor Jesucristo. Dios respaldó con señales sobrenaturales para establecer la gracia. Las señales sobrenaturales vienen para autenticar su voluntad. ¿Ok? Entonces Elías no los dijo, bueno, acá con palabras no los voy a convencer. Vamos a probar con señales. Por mandato de Dios hace esto. Entonces dice, bueno, ustedes son 450, arranquen ustedes. Y dice la Biblia que desde la mañana muy temprano estuvieron gritando frenéticamente a Baal y pidiéndole a Baal que responda por fuego. Respóndenos Baal, respóndenos Baal, respóndenos Baal. Y eran 450. Llegando al mediodía, Elías ve que nadie responde. Entonces dice, escúchame, quizás se fue de viaje, ¿por qué no gritar más fuerte? Empieza a tener un sarcasmo y a burlarse. ¿Por qué? Porque en la mitología de Baal se creía la forma la cual asociaban a Baal era como un dios pensante, meditante. Y en muchos casos como una persona que estaba de viaje o que estaba peleando las batallas. Por eso entonces le dice, che, ¡hey! Griten más fuerte, que quizás se fue de camino, de viaje, y o está durmiendo y pensando. Y como no respondía, empezaron a lacerar, se agarraban cuchillos y se cortaban, porque ellos creían que derramando sangre daban lástima, y entonces los dioses respondían. Y la Biblia dice que llegaron a casi las 3 de la tarde y nada pasó. Elías dice, ok, ya están todos desangrados, están todos tirados por el piso, ya terminó el espectáculo, muy bien. Él ora y dice, por mandato tuyo, Señor, yo he hecho esto. Toma el altar y no hace cualquier altar, pone 12 piedras. Escúchame, el reino estaba dividido en ese momento. Judá al sur y todo el resto al norte, por lo tanto, pero como esto confrontaba la fe, involucraba a Judá y a Israel, él toma las 12 tribus, porque por más que el pueblo estaba dividido en dos partes, para Dios era un solo pueblo. Pone la leña, dice, hagamos algo, arrojen 2 medidas de agua, aproximadamente 18 litros de agua le tiraron al sacrificio, para que no quedara duda alguna de quién era el Dios verdadero. No solo le echa las aguas, espera la hora del sacrificio conforme a la ley en Deuteronomio, era aproximadamente a las 3 de la tarde, dependiendo de la estación del año. Y en ese momento ora. Y luego de orar, el fuego desciende, consume el sacrificio y Dios se glorifica. Es grande el Señor. Y así va a ser con nuestras vidas. Él se va a glorificar. Cada vez que tu fe sea confrontada, cada vez que pases por una prueba de tu fe, acordate, Dios lo está preparando para glorificarse. El pueblo exaltado adora al Señor. Y entonces Elías dice, muy bien, tomen a los 450 profetas de Baal y los llevan al río donde estaba seco por la sequía y los deshuellan ahí a todos. Conforme a la ley en Deuteronomio que todo falso profeta tenía que perecer, morir, y aún haciendo justicia de los profetas de Jehová que estaban matando. Y esto nos habla a nosotros, cuidado acá, Cuidado con el pastor, profeta, apóstol, el maestro que esté enseñando cualquier cosa y no esté enseñando la sana doctrina, porque Dios es celoso de la verdad. Dios es celoso de la verdad, con mucho temor y temblor.
tenemos que enseñar la palabra de Dios. Elías entra en un estado de expectación y júbilo y gozo. Él, me imagino, pensaba, ya está, ya está. Ya el pueblo vio que Jehová es Dios. Gloria a Dios. ¿Algún gloria a Dios por ahí? Ya cayó el fuego. ¿A quién le va a quedar duda? Cayó fuego del cielo. Se va a convertir Jezabel y Acab. Se van a entregar al Señor. Se va a terminar esta locura. Al día siguiente, Acab le cuenta a su esposa Jezabel, la bruja, que había caído fuego del cielo, que Jehová se había manifestado y que él era el Dios verdadero. Sin embargo, la bruja, lejos de creer, amenaza a Elías con cortarle la cabeza. Elías entra en una amenaza. Punto 2. La cueva como símbolo de depresión. Elías huye desalentado. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas y del fuego obviamente que había caído. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías viene de una experiencia extraordinaria. Elías pensaba que Jezabel se iba a convertir. Escúchame, por favor. El corazón malo e impío no le interesa saber la verdad. Le interesa oponerse a Dios y nada más. No pienses que por un milagro la gente va a creer. La Escritura dice que muchos, aunque vean un muerto, no van a creer. Si no creen a la palabra, tampoco van a creer a las señales. Ojo con pensar que alguien se va a convertir por una señal. No, señor. Elías pensó que Jezabel se iba a convertir, que iba a dejar y que todo se iba a solucionar. Lejos de eso. ¿Qué hizo? Le dio una amenaza. Así te voy a dejar yo mañana. Ahora escuchemos por favor un segundo. Él vino de una experiencia como milagrosa, de fuego cayendo del cielo, del respaldo de Dios sobre su vida. Y bastó que no haya sucedido lo que él pensaba, o una amenaza que se olvidó de todo lo que Dios había hecho y empezó a correr por su vida. ¿Quién me está entendiendo acá? Y Elías se descorazona, se derrumba en su fe y en su esperanza y huye por su vida, al punto tal que corre un día de camino hasta que llega a un enebro. No sé si tenés la imagen del enebro por ahí. Esto es un enebro, un arbusto, planta de 3 metros de altura que crece en el desierto. Y llega al punto donde dice basta, corre un día, se tira debajo del enebro y dice, me quiero morir. Escúchame, ningún profeta temeroso de Jehová se iba a suicidar, porque es una afrenta al Señor y es pecar contra Él. Por eso en su temor dice, basta ya, quítame la vida. O sea, fíjate el derrumbe. Él pensaba que Jezabel se iba a convertir, pensaba que el pueblo iba a volver, pensaba que todo iba a cambiar, que con el fuego ya era suficiente. Señor, ya está. Y como no ocurre lo que él piensa, una meta imposible. Como no ocurre lo que él piensa, se descorazona, cae en una depresión al punto tal, escúchame, que se quiere morir. El gran profeta Elías está en un enebro pidiendo morirse. Y esto, escúchame,
no solo le pasó a Elías. Grandes hombres de Dios pasaron por este sentimiento también. Y los quiero mencionar. Personas que han experimentado una especie de depresión y han querido decir basta. Por ejemplo, Jonás. El profeta Jonás, ante la gran amargura, pidió que Dios lo matara. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La amargura y el enojo de Jonás, porque Dios había salvado a Nínive. Y entonces desató en él una amargura y un enojo que le dijo, basta, matame, me quiero morir otra vez. Otro ejemplo, el ejemplo de Job ante el dolor de una prueba inexplicable. Él estaba pasando por una prueba que no la podía explicar. Había perdido sus hijos, había perdido sus bienes y ahora estaba enfermo de una enfermedad horrible. Cuando él había guardado toda la palabra de Dios, no había pecado, no había blasfemado, no le había dado lugar al diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Él no podía explicar su prueba y llegó a decir, Job capítulo 6, 8, 9, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Job, alguien justo, temeroso de Dios, quiso un día morirse. Cayó en la depresión. Escúchame, esto no termina acá. Investigando un poco el tema, veo que también le pasó a Moisés. Moisés por la carga del pueblo. Moisés por la carga de no poder satisfacer al pueblo. Una queja, 2 quejas, 3 quejas, 10 quejas, 20 quejas, 100 quejas. Y el líder se cansa muchas veces de las quejas. Point. Yo sé que no pasa acá, que la iglesia no se queje con el pastor ni con los líderes, pero no importa. Pero era 1, 2, 3, 4, ¡basta! Moisés, Números 11, verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que hacía aquel pueblo. Lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Verso 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, que la has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Escuchá, fíjate, verso 12, concebí yo a todo el pueblo, lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva el que cría, el que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo, para que dejen de llorar? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. Escúchame, él había atravesado el Mar Rojo, había visto las 10 plagas. Pero en un momento de debilidad se olvidó de todo. Como le pasó a Jonás, como le pasó a Elías, como le pasó a Job. Y llegó a decir, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, me des muerte si he hallado gracia ante tus ojos, que yo no vea mi mal. Mátame. Moisés, Elías. Y me falta un caso que es extraordinario. Jeremías. Jeremías en un capítulo es un electrocardiograma. Jeremías está pasando por el desánimo y pasa por un momento de tristeza, luego de euforia y luego de depresión. Fíjate lo que es. Jeremías 20, versículo 17. Jeremías, al padecer por servir a Dios, dice, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste cada día. He sido escarnecido, se burlan de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, escuchá, estoy derrotado, quiero dejar todo. No me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
Verso 10, y ahí empieza el ánimo, porque oí la murmuración de muchos, el temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, mas, mirá, ahora empieza el ánimo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen, ¿qué van a hacer? Tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. Verso 11. Pará que no termina ahí, pará. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Ahí estaba con toda la fe, al punto tal que va a alabar, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Y ahora acá en la depresión otra vez, ¡pum! Maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre las nuevas de mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndome que alargase así mucho. Electrocardiograma. Hay muchos así. Se levanta a la mañana, ay Victoria, ay Victoria. Van a la tarde, ¿y para qué voy a la iglesia si al final no pasa nada? Jeremías, Moisés, Elías, Job. ¿Quién más? Jonás. ¿Por qué el Espíritu Santo nos deja esto a nosotros? Escúchame, por favor. Porque no existen Superman espirituales en la iglesia. Somos hombres y mujeres frágiles, pecadores, redimidos por la gracia de Dios, y el único que se lleva la gloria acá es el Señor. ¡Es Él! Y si le pasó a ellos, ojo, nos puede pasar a nosotros. Eso es lo que te está diciendo el Espíritu Santo. Les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Cuidado con darle lugar, cuidado con aislarse, cuidado con no compartir, cuidado con no congregarse, cuidado con no orar, cuidado con no tener un sostén, cuidado con no tener un padre, una madre espiritual, alguien con quien yo pueda orar, contar mis cargas y poder pelear la buena batalla. Para todos ellos Dios tuvo una palabra. Para todos ellos Dios tuvo una salida y una respuesta. Volvamos a Elías. Elías está que se quiere morir en el enebro. Está tirado ahí en el árbol y dice, me quiero morir, basta, ya está. Ahora Dios en su misericordia le provee alimentos. Podemos leer 1 Reyes 19:5. Dios siguió supliendo las necesidades del profeta, aun cuando estaba desalentado. Quizás te pensás que porque estás desalentado o renegado con el Señor o desanimado, Dios no te va a bendecir igual, Dios te va a seguir guardando igual. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí, ¿qué había? En su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida y caminó, ¿qué cosa? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Querés aplaudir? Aplaudir. Si te sale a alabar a Dios, así como lo hizo en el arroyo de Kerib, cuando se agotó, él dijo, anda al arroyo que vas a tomar agua, en medio de la sequía no te va a faltar el agua, y los cuervos lo alimentaban a la mañana y a la tarde. Así como fue en Sarepta con la viuda, que lo alimentó y eligió el Señor una viuda para que lo sostuviera, de la misma manera ahora, en el momento de la flaqueza y de la desesperanza, el Señor no se olvidó de su promesa y lo guardó y lo alimentó y lo sostuvo. Y así es el Señor con sus hijos. Aún en momentos de debilidad, Él te va a sostener por su gracia.
No es que cuando te sentís un grosso espiritual, ahora sí tengo la fe, Padre, No, no, no. Aún en la debilidad, el Señor nos está guardando. Porque no es por tu fe, es por su gracia. Repito, porque acá no se entendió. No es por tu fe, porque aún la fe es don de Él. Es por su gracia que Él nos tiene en su mano. Es en su gracia que en el momento de la debilidad el Padre no se olvidará de sus promesas. Elías come, se alimenta, vuelve a dormirse. No, lo despiertan al otro día otra vez. No. Dale que largo camino te queda a vos. No se te acabó la cuerda. No se te acabó la cuerda. Dijo el Pami por ahí. No se nos acabó la cuerda, che. Largo camino te resta. Comió otra vez. Y se comió y agarró y empezó a caminar fortalecido 40 días hasta Horeb. Horeb es otra traducción del Sinaí. Ahora lo interesante es que desde donde estaba Elías hasta Horeb hay 20 días de camino. Sin embargo, él tarda el doble, 40 días. Y eso es porque hay un simbolismo en esos 40 días. Dios le quiere explicar algo al profeta desalentado. El profeta está pensando que ya no hay esperanza, que el pueblo no se va a convertir y que el propósito no se va a llevar a cabo. Entonces, como Israel estuvo 40 años dando vuelta en el desierto después de un fracaso espiritual, el profeta tenía que dar 40 días en el desierto caminando y meditando porque algo Dios quería hacer con él. A veces pasamos por desiertos, estimados, y es porque el Señor nos lleva a meditar. Hay algo que tenemos que trabajar, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que tenemos que hacer. De la misma manera que Moisés estuvo 40 días con el Señor sin comer ni tomar agua en el monte, recibiendo la nueva directiva para la siguiente fase que fue los 10 mandamientos. De la misma forma, Elías tenía que pasar 40 días con Dios, sostenido por Él, para la nueva etapa que comenzaba en su ministerio. Era igual. De la misma manera que Moisés se encontró con Dios en ese monte, en el desierto, y le vio las espaldas y tuvo una experiencia con Dios, de la misma manera el profeta tenía que tener una experiencia con Jehová. Él tenía que pasar por el proceso, como todos nosotros. Si te está visitando el desánimo y está la desesperanza, es que hay algo que tenemos que resolver acá. Y el Señor nos está llevando a la intimidad y al desierto, no para muerte, sino para encontrarnos con Él. No para muerte, sino para experimentar que en nuestra debilidad Él se glorifica y perfecciona su poder. No para muerte, sino para entender que la victoria es de Él y por gracia estamos acá. Elías se encuentra en la cueva y se esconde en Horeb. Y el Señor le pregunta, ¿qué haces acá, Elías? Entonces pasamos ahora, Primera Reyes 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó, ¿qué cosa? La noche, después de los 40 días. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Elías? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te metiste acá? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es normal que en el desánimo tengamos la experiencia de que somos víctimas y que somos la última Coca-Cola del desierto. Solo yo he quedado. Pobrecito de mí, pobrecita de mí, solo a mí me pasa esto. Y Elías entra en una especie de victimización donde decía, yo solo he quedado y viví, tengo un vivo celo.
mataron a todos, yo me quedé. No, no habían matado a todos, quedaban como 7.000 todavía. Entonces Dios le tiene que decir, no, volvé para atrás, por favor. Dice, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él estaba asustado, temeroso, corría por su vida. Se había olvidado del fuego y de todo el respaldo sobrenatural de Dios en su vida. Ahora sí, pásalo. Así como la lección, la revelación del Señor Elías llegó con voz apacible y susurrable. ¿Qué significa esto? Elías está en la cueva. Y dice, ok, le dice, te lo parafraseo lo que sigue. Dice, muy bien, salí a la cueva un segundo que vamos a charlar. Y de repente, un viento y un torbellino sobrenatural. Y dice la Biblia, pero Dios no estaba en el torbellino. Y de repente un terremoto. Y Dios no estaba en el terremoto. Y de repente una tormenta y un trueno. Y Dios no estaba en el trueno. Y luego un silbo apacible, susurrante. Y dice que Elías se postra porque Dios estaba en el silbo apacible. ¿Y qué es lo que le estaba enseñando el Señor al profeta deprimido? Porque él esperaba que con el fuego las cosas ocurrieran ya. Y el Señor le estaba explicando que aunque él no lo viera, en forma imperceptible, él seguía trabajando en la nación para cumplir su propósito. Que aunque no sea de la forma que él pensaba, con fuego y grandes señales, Dios seguía obrando igual y teniendo el control de todas las cosas. Aleluya. 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 Elías, vas a hacer esto. Y ahí viene la instrucción. Vas a ungir a Eliseo, que va a ser profeta en tu lugar. Y vas a ungir en Siria a Hazael. Y vas a ungir en Israel otro rey, que se va a llamar Jehú. Y al que mate Jehú y el que se le escape Hazael lo va a matar. Y el que no lo va a matar Eliseo, quédate tranquilo. En otras palabras, yo estoy obrando en la nación y voy a hacer juicio sobre la maldad. Terminado esta etapa, y quiero concluir. Terminado ese periodo, Hazael, Jehú y Eliseo, el último en morir fue Hazael. A la muerte de los tres, todo el culto a Baal había sido exterminado y la nación había sido redimida otra vez y conducida a la verdad. Quiero decirte que muchas veces seremos llevados a distintas etapas de nuestra vida. Quizás por nuestras propias debilidades. Quizás por haber flaqueado en la fe, como le pasó a Elías. Atemorizado, dijo, basta, no quiero más. Quizás por pensar que Dios va a obrar de una manera o de otra y Él está obrando de una forma que no lo entiendo. Pero seremos llevados a esa cueva y quiero decirte algo. La cueva no es el final de todo, sino es el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. ¿Amén? Si estás en una cueva de desánimo, si estás en una cueva de desesperanza, Dios no te llevó al final. Dios está trabajando para darte un nuevo comienzo. Así como Elías recibió una nueva instrucción para su vida y su ministerio, de la misma manera el Señor nos llevará a una nueva instrucción con la prueba para nuestra vida y nuestro propósito. Amén. Yo quisiera orar al Señor. ¿Por qué no oramos por la palabra? Quizás hay alguien que está como Elías acá. Alguien que está como Elías, que se ha metido en la cueva. ¿Sí?
que por ahí no ve esperanza y dice, pero ¿cómo? Si pasó tal cosa, ¿cómo que no encontré la respuesta? Dios está obrando. Aún en el silbo apacible, quizás en forma imperceptible, no te das cuenta, pero Él te está diciendo, aunque vos no te estés dando cuenta, yo estoy teniendo el control de la situación. Yo estoy obrando, yo estoy teniendo todo bajo mi soberanía. Quédate tranquila, quédate tranquilo, mi propósito se va a cumplir. Amén. Oramos, levante sus brazos al cielo, allí en casa también. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera. Señor del cielo, tu palabra es luz en medio de la oscuridad. Señor amado, tu palabra es una espada, Padre, que atraviesa nuestro corazón y saca a luz todas las cosas. Amado Señor, nos has hablado que aunque tengamos fe y hayamos nacido de nuevo, muchas veces estaremos expuestos a debilidades. Que así como le pasó a Elías o a Moisés o a Job, quizás en alguna etapa de nuestra vida nos puede ocurrir lo mismo. Por eso tenemos que estar alertas, velar y orar continuamente. Amado Señor, nos has hablado, Padre, que tú estás obrando y estás en control de todas las cosas. Que así como Elías pensó que con el fuego todo iba a cambiar y nada había cambiado aparentemente, quizás de la misma manera estamos esperando una u otra forma y tú estás obrando de formas que ni pensamos ni entendemos, pero estás en control de todas las cosas. Amado Padre, hoy queremos pedirte perdón, decirlo conmigo, yo te quiero pedir perdón si he dudado, le he dado lugar al temor o he pensado, Señor, que no había esperanza o salida para mi problema. Amado Padre, así como lo has hecho con Elías, así como lo has hecho con Moisés, con Jeremías, con Job, con Jonás, que a todos le has dado respuesta y para todos tenías la salida, puedo decir en esta tarde que para toda causa de nuestras vidas tú tienes la salida. Amado Señor, que tú estás peleando nuestras batallas, que tú estás siendo nuestro proveedor, aún en medio del desaliento, Señor del cielo, que tú eres el dador de la fe y el que aumenta las fuerzas de nuestro interior por el poder de tu Espíritu Santo. Eres tú, Señor, nuestro motor, que nos saca de la cueva de la depresión y desesperanza y nos lleva a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amado Padre, así como has hecho un milagro en la nación de Israel y Elías pudo entrar en una nueva etapa de su ministerio y en una nueva etapa de su vida, podemos declarar que en medio de toda prueba, adversidad o desaliento tenemos un nuevo propósito, que tú no nos metes en la prueba para que sea el final, sino para darnos una nueva oportunidad y una etapa de crecimiento. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Celébrelo. Celébrelo. No vas a quedar en la cueva. Dios te saca de la depresión, de la desesperanza, de la angustia. Así donde pensás que no hay salida, el Padre tiene el control. Celebre, 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 celebre. Diga gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Levante sus manos al cielo.